Bienvenidos, bienvenidas a mi canal Leonardo Tarot. ¿La persona que me viene será mejor que la anterior? ¿La próxima persona que me viene será mejor que la anterior? Vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas. Como saben, al final de cada opción un consejo positivo para amarrar la lectura. Vamos a ver entonces, vamos a generar estas dos opciones. La energía de esa persona que viene, tu energía. Estas son tiradas generales, interactivas, como saben, no todo resuena y lo que sí resuena para ti, tómalo. Y lo que no, te invito a soltarlo. También te invito a revisar mis otros videos que están publicados en mi canal. Bien, vamos a ver entonces lo que nos dicen las cartas, pues con respecto a esta tirada. Entonces, acá tenemos tu energía, la energía de la otra persona, tu energía, la energía de la otra persona, ¿no? Entonces vamos a ver la primera opción. Entonces acá tenemos tu energía, la energía de la persona que te viene, ¿no? Vamos a ver qué dice sobre esta persona. Entonces, con respecto a la energía de la persona que te viene, bueno, es una persona sociable, es una persona alegre, de mente despierta, es una persona que ha conseguido muchas cosas en su vida, es una persona al margen de su edad de espíritu joven, es una persona amistosa, sociable, de aspectos alegres, ¿no? Es una buena persona la energía, ¿no? que irradia hacia afuera, ¿no? Tu energía, pues tú estás en una etapa de regeneración, de transformación, de ya estar lista para recibir a una nueva persona en tu energía, en tu ser. Estás también abriéndote al mundo, preparada ya para una relación, al menos así está tu energía. Tu energía ha estado en un proceso también de sanación, de equilibrio y ya ha llegado a ese nivel, ¿no? Entonces esta persona está ahí en ese camino, ¿no? Y fíjate los números, ¿no? La energía de tu persona 19 y tú estás en 20, el grado está cerca. Vamos a ver, ¿no? Esta persona, si te viene, será mejor que la anterior. Entonces acá tenemos pues algo que se está por manifestar, que ya viene a tu vida, ¿no? Como te decía, pues es una persona activa, es una persona de espíritu joven, es una persona dinámica, es una persona que sabe interactuar con las demás personas, pero por sobre todo es una persona que se está ya manifestando en tu energía, en tu vida, está ya apareciendo. Y cuando lo veas, vas a sentir como que algo se ilumina en el ambiente, como que algo es como que algo hace clic en tu interior, ¿no? Una luz se prende, ¿no? Y vas a sentir, yo creo que acá una especie de flechazo que te va a tocar, a no ser que ya te sucedió, pero eso está en tu vida. Vas a sentir algo muy dentro, ¿no? Que te va a mover el piso y tú vas a decir, esta es, ¿no? Esta es. Pero aquí también veo como que te vas a sorprender y te vas a quedar como un poco así, eh, no sé, me viene ruborizada o también te vas a poner un poco inseguro ante esta situación que para algunos es una situación nueva que por primera vez
en tu vida te ha sucedido y que lo has escuchado hablar y te vas a poner un poco en la defensiva. Pero esta persona va a tener un acercamiento contigo, quizás para probarte va a haber así como una especie de, de hacerte un comentario como que para sacarte de esa situación que te has acorazado. ¿Mm? Pero vas a sentir que esta persona te mueve el piso, o es una persona totalmente diferente a las personas que tú has conocido y mucho más, es muy diferente a tu última relación, porque te vas a sentir pues sin piso, ¿no? Entonces, y eso te va a hacer recordar tu relación anterior. Acá no sé por qué me dice que te va a hacer recordar ya. Te va a hacer recordar tu relación anterior porque parece ser que tú entregaste tu corazón y la otra persona no vibró y te hubiera gustado que esa relación hubiera sido como lo que tú estás sintiendo ahora. Y no fue así. Entonces acá lo que el tarot te dice es pues que tienes que vivir tu presente. Las cosas suceden cuando estamos listos. Y eso es muy bueno, mi querido y querida consultante, que las cosas te sucedan cuando estás lista, porque a veces no es así y nos suceden las cosas cuando no estamos listos y las cosas las perdemos. Bien, entonces como persona es una buena persona. Va a haber un clic, va a tocar tu interioridad, ¿no? Entonces, céntrate en eso, ¿no? La pregunta es eso, ¿no? Eh, si la persona que te viene es mejor que la anterior, sí. ¿Te mueve el piso? Sí. Vamos a ver qué consejo te va a dar el tarot, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? A la tirada, ¿no? Acá el tarot te está diciendo, mira, te dice. Primero te dice, vive tu presente, disfruta lo que la vida te da. Si la vida te da esto, disfrútalo. Pero eso no quiere decir que la historia empieza y ahí termina la historia. No es así. La historia empieza y esta historia hay que construirla. Como toda relación de amistad o de pareja, tiene sus obstáculos donde las personas se van a ir acoplando, cambiando, y eso es parte de la vida. Pero después de superar una serie de dificultades que es parte de cualquier relación, puede estar ahí el camino que tú estás esperando de una estabilidad. En concreto, te está diciendo pues, vive tu presente, profundízalo, investígalo, vívelo y el camino se construye y depende de ti. Bien, eso es lo que te dice, mis queridos consultantes de la primera opción. Compartan mis videos en tus redes, suscríbete a mi canal y hasta una próxima. Vamos con la segunda opción. Tu energía, la energía de la otra persona. Si la persona que me viene va a ser mejor que la anterior. Entonces la energía de la otra persona vemos que es una persona luchadora, es una persona muy vital, es una persona que ha pasado por un proceso de vida de lucha y ha salido siempre adelante. No quiere decir que las cosas siempre le han ido bien, sino que es una persona que sabe avanzar, que no se amilana ante las cosas. Tenemos entonces a un luchador, a una luchadora, a una persona con coraje, a una guerrera, a un guerrero, ¿no? Tu energía, pues, acá te veo que todavía estás en un proceso de transformación, mi consultante. Estás todavía sanando alguna herida
de tu relación anterior todavía estás en un proceso de inseguridad, todavía te sientes vulnerable. Vamos a ver a la otra persona. Bueno, esta persona que te viene, pues acá lo dice, una persona trabajadora, es una persona que siempre está en un proceso de automejoramiento, de superación. Es una persona muy responsable, muy trabajadora, ¿no? Que siempre busca pues estar brindándose una mejor opción, una comodidad material, ¿no? Para las personas que son varones y están haciendo la consulta, pues es una persona muy concentrada en sus proyectos, es una persona así muy madura, muy estable, muy dueña de sus valores, de lo que ella hace, muy segura de sí, ¿no? Bueno, ¿no? También pues vemos que es una persona que es muy inteligente, que en la vida la han engañado a todo nivel, pero que ha aprendido a cuidarse y ha aprendido pues a que no la engañen. Es un poco desconfiada también o desconfiado también, ¿no? Pero que es una persona que no ha dejado que esta desconfianza la convierta en una persona pues eh, que no que se separe del mundo, ¿no? O sea, que se aísle y que siempre esté en una actitud a la defensiva. Al contrario, estos engaños y estas traiciones que ha tenido le ha permitido ser una persona más humana. Entonces, esta persona, pues, para algunos consultantes, esta persona, pues, es de valores muy estable, es un líder, puede ser que tenga ahí sus rasgos autoritarios, pero estas son las cualidades, pues, que la vida le ha exigido tener para poder avanzar, ¿no? No ha perdido su alegría. Y es una persona que quizás tenga problemas para transmitir lo que siente, lo que piensa, ¿no? Se toma su tiempo, le cuesta, pero es una persona que, que la vida y el sufrimiento no la ha amargado, ¿no? Ha mantenido esa alma humanitaria. Es una buena persona, ¿no? Nadie es perfecto en este mundo. Bien, vamos a ver qué te dice el tarot, mi estimada consultante, con respecto a esta opción, ¿no? El tarot acá te está hablando con respecto a esto, ¿no? Te está diciendo, termina tu proceso de sanación, termínalo. Tienes que estar estable, estar lista ya para una relación, porque en este momento estás pasando por una serie de sentimientos de inseguridad, de rabia, de venganza quizás, ¿no? Y eso no te va a permitir ofrecer lo que la otra persona te puede ofrecer. Ahora, también yo veo acá que las relaciones de pareja, si en caso, yo creo que la mayoría puede estar preguntando, pueden pasar también por procesos de amistad, ¿no? De conocer ese aspecto de amigo, de amiga, ¿no? Y en ese proceso también vamos conociendo a esta persona y te va permitiendo a ti ir teniendo este proceso de recuperación que es importante, porque acá también te dice que en esta dinámica que tú estás preguntando, la persona más importante eres tú. Bien, bien, mis queridos consultantes, les pido que compartan mis videos en sus redes, con sus contactos y suscribirse a mi canal, darle like a la manito.
próxima y gracias.